Si están viendo desde casa, les hago la invitación. Si usted vive a una distancia razonable para estar aquí, usted debería de estar aquí. No es lo mismo, no se siente igual, no es la misma experiencia. Por muy buena que sea la tecnología que tenemos el día de hoy para adorar a Dios, si estás en casa y puedes estar aquí, deberías estar aquí. Dios bendecirá tu vida de una manera especial. ¿Qué es? Ustedes se preguntarán, ¿qué es una distancia razonable? Bueno, si usted vive en el Metroplex y usted trabaja en el Metroplex, aquí se manejan 1 hora, hora y 15 minutos. Son distancias largas y bien cortas. Así es de que aquí de repente nosotros tenemos familiares que vienen un poquito más lejos y vienen aquí a la iglesia. Las iglesias aquí no están de cuál es la más cerquita, no. Aquí es donde Dios me plantó, donde Dios me puso, cuál es mi familia espiritual. Y a veces las distancias son un poquito más largas, pero si usted vive aquí en Texas, usted está acostumbrado a manejar. Es más, pone una predicación del domingo pasado para que venga y bien refrescado ya con el mensaje. Cuando llegue aquí ya sabe de qué se trató la semana pasada y viene a simplemente agregar lo de hoy. ¿Listos para la palabra? Gloria a Dios. Ya oramos. Miren, yo no sé cuántos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir lo siguiente. Apenas van o ya van 4 días en lo que entró del año, 8 días en lo que va del año, y yo puedo saber casi con seguridad que la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado una resistencia impresionante para cada una de las metas que planteamos antes que iniciara el año. O sea, sabemos que cuando va a terminar el año todos empezamos con ilusiones y empezamos a planear y empezamos a pensar, este año que viene esto y esto voy a hacer, y de repente entra el año nuevo y haz de cuentas como que todo a tu alrededor se puso de acuerdo en contra tuya, con toda la intención de que no logres ninguno de los objetivos que te planteaste cuando inició el año. Este año no me voy a enojar cuando el América no gane. Y no han pasado ni 8 días y estoy bien enojado. Este año no voy a dejar que los Cowboys afecten mi estado de ánimo. No importa cómo les vaya, yo voy a ser feliz este año. Este año ya no voy a ver La Rosa de Guadalupe. Y luego pasan 3 días y les pega el vientecito. Dicen, este año sí voy a hacer ejercicio. Y se lastiman viendo la televisión. No alcanzaron a empezar a hacer ejercicio. Dicen, este año no voy a comer comida chatarra. Y cuando menos piensan, están limpiando aquí lo anaranjado de los chetos. Mientras estaban viendo un programa de ejercicio en la televisión. Ustedes cómodos hasta con la cobija encima. Mira, así le voy a hacer. Y de repente hasta les da un calambre de lo que se ve el ejercicio ahí sentados. Miren lo difícil que es. En serio, ustedes dicen, ¿sabes qué? Este año voy a ayunar más. Y de repente viene el hermano y dice, mire hermano, no le pude traer la semana pasada, pero aquí están los tamalitos. Y era el día que usted ya tenía diseñado, planteado para ayunar. Señor, perdóname. Al fin y al cabo, tus misericordias son nuevas cada mañana. Mañana inicio el ayuno. Y luego resulta que no se los acabó ese día. Sí, están familiarizados con la dificultad y el desafío que todos enfrentamos con las resoluciones de cada año. Dicen, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, voy a plantear esto, voy a hacer esto, lo otro. Y de repente inicia el año y no han pasado ni siquiera 10 días. Y muchas de las resoluciones que se iniciaron, dijeron, este año voy a leer más la Biblia. Y agarra la Biblia y le empieza a doler la cabeza. O le da sueño. No pasan ni 10 días y se empiezan a caer las resoluciones de año nuevo. ¿Cuántos siguen firmes peleando por las resoluciones de año nuevo? ¿Sí? De las que propusieron en su corazón hacer este año. Si no, aquí les vamos a ayudar nosotros. Mire, si usted está batallando con el ayuno, no se preocupe. En 2 días iniciamos un ayuno congregacional. El ayuno de Daniel.
21 días. Iniciamos el día 10 y terminamos el 31 de enero. Así es de que estén atentos a las redes sociales, a ver si vamos a poner ahí, publicar algunos artículos que les puedan ayudar a ustedes a ver qué se puede comer, qué no se puede comer, algunas recetas con la intención de comer más saludable, sí, pero con la intención de que sean 21 días consagrados a Dios, que es el motivo principal de cualquier ayuno, consagración a Dios. ¿Que tiene beneficios nuestro cuerpo? Claro que sí. Y que Dios tenía eso en mente cuando estableció cómo funcionaba el ayuno, claro que sí. El ayuno no es solamente para purificar nuestro ser, sino también nuestro cuerpo. Tiene beneficios físicos para nosotros cuando nosotros ayunamos. Y no estoy hablando de perder peso o esto, no. Estoy hablando de que el cuerpo se limpia conforme nosotros estamos ayunando. ¿Ok? Entonces es importante y es necesario. Yo no sé si han tenido dificultad con las resoluciones. Y aparte de eso, o más allá de las resoluciones que nosotros podemos tener en lo natural, que son buenas, normalmente tienen que ver con el crecimiento personal, tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver con las finanzas, tienen que ver con la salud, y son todas muy buenas y bienvenidas. Pero la dificultad que enfrentamos no solamente son con las resoluciones naturales, sino también con las espirituales. Y en este caso no estoy hablando de las que tú te propones, sino las que Dios te da a ti. O sea, cuando inicia el año en esta iglesia, muchas iglesias en esta, cuando inicia el año tenemos una palabra que se supone ha de pavimentar el camino del resto del año, que se supone ha de marcar la pauta de lo que viene en este año, que se supone debe de guiar nuestro camino y de más o menos determinar lo que ha de suceder en este año, qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Este año 2023 es el año de la cosecha. Es el año de la cosecha. El 2023 es el año de la cosecha. Es una palabra profética. Y déjenme decirles con humildad y realmente agradecido con Dios por el privilegio. Después del año nuevo que trajimos esta palabra para iniciar el año, y vamos a continuar la serie, me mandó un mensaje Miriam, ¿sabe quién es Miriam? Que está cantando aquí con mi esposa. Su papá predica en República Dominicana, que va a estar, por cierto, con nosotros. Él es pastor en una iglesia en la República Dominicana, el papá de Miriam. Ellos son de la Iglesia de Dios. Ha estado con nosotros antes, un predicador tremendo. Predica su mensaje allá y ella manda el mensaje y me dice, aquí está el enlace para que lo escuches. Creo que te va a gustar escucharlo. Dijo muchas de las cosas que se conectan con lo que tú dijiste. Y después otro predicador también muy conocido hablando más o menos de lo mismo. Sin duda que Dios tiene algo especial para nosotros este año, el año de la cosecha. Pero lo que es una realidad es de que tanto en lo natural como en lo espiritual, tan pronto ya hay una meta o una profecía o una declaración de Dios o un mensaje de Dios de lo que debería de suceder, tan pronto tú recibas eso, puedes estar seguro que tan pronto eso se manifieste, empezarás a ver los obstáculos que tendrá que enfrentar. Si este es el año de la cosecha, significa que este año va a ser el año en el que recoges la cosecha del trabajo de muchos años probablemente. Algunas semillas que sembraste hace tiempo y que creías que ya no iban a dar fruto. Este es el año de la cosecha. Hay oraciones que has hecho por muchos años y últimamente has menguado creyendo que ya no va a suceder. Este es el año de la cosecha. Hay cosas que estás esperando, hay palabras de Dios de las que estás abrazado, aferrado. Este es el año de la cosecha. ¿No les ilusiona? Este es el año en el que finalmente se consigue lo que tanto has anhelado, lo que tanto has buscado, lo que tanto has esperado. Este es el año que estás, este es el tiempo en el que estás esperando, has estado esperando, has estado creyendo. Este es el año de la cosecha. ¿Lo crees? Este es el año de la cosecha. Y el día de hoy tengo una palabra para ti, porque entiendo los desafíos que hay. Dios te dice algo, e inmediatamente recibes
aquella palabra de parte de Dios, inmediatamente ves aquello que Dios tenía planeado para ti, inmediatamente lo ves y pareciera ser que los obstáculos se levantan y la adversidad llega. Y en lugar de acercarte más hacia lo que Dios prometió, parece que te alejas más. Este es el año que ganan los Cowboys. Lo crees y luego pierden el primer juego. Déjame decirte algo para que te animes. Si Dios tiene preparado para ti una cosecha este año, no importa si inicias con desventaja, desafío, obstáculos, adversidad y dificultad. No importa si Dios dice, este año voy a restaurar tu matrimonio. No importa si hoy se siente peor que ayer y acaba de iniciar el año. Si Dios te dice, hoy voy a hacer esto. Si este es el año que Dios ha de hacer algo contigo. No importa si las cosas parece que van de mal en peor. Mientras Dios haya declarado algo sobre tu vida, ese momento profético. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan la historia de David. David es ungido como rey. Tú creerías que en ese momento, de ahí para arriba, todo cambiar para mejor. Pero resulta que no. Es ungido como rey de Israel. ¿Y qué creen que sucede después? Inmediatamente después, en lugar de traerle un trono, en lugar de traerle unos criados con unas palmas para que le echen aire, en lugar de eso, lo envían a atender las ovejas otra vez. Pareciera una dirección opuesta. Entonces, hoy tengo una palabra para ti, buscando animarte, viendo las dificultades, los desafíos que has encontrado en lo natural para llegar y cambiar ciertas cosas, y aún más en lo espiritual. Hoy tengo una palabra para ti. Es difícil. De repente Dios puso en tu corazón, este año vas a leer la Biblia entera y la vas a estudiar, no solamente distraído, la vas a estudiar. ¿Tú creerías que si Dios puso eso en tu corazón, te iba a dar un deseo sobrenatural? De que todos los días te ibas a levantar con las ganas de leer la Biblia. No, al contrario. Va a haber desánimo, va a haber flojera. O sea que Dios te pone algo espiritual acá para que lo veas, pero pareciera ser que tu cuerpo no recibió el mismo mensaje que tu mente escuchó. Porque como que no van los dos en la misma dirección. Hoy tengo una palabra para animarte. Las dificultades y los desafíos que enfrentas este nuevo año, los obstáculos que tienes que vencer como consecuencia de las promesas de Dios para tu vida, hay un mensaje que quiero utilizar para hablarte de eso. Encontremos algunas cosas al respecto. Mateo, capítulo 13, versículo 3 en adelante. Mateo 13, del 3 en adelante. ¿Cuántos sienten la adversidad? Dios dijo y parece que fue lo contrario. ¿Lo tienen? Mateo 13, del 3 en adelante. Y se sentó en el monte de los olivos, o es Marcos, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Siguiente versículo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Muy bien. Esta parábola la voy a utilizar para hablarte de la gran oportunidad que nosotros tenemos
Si la palabra para el 2023 es el año de la cosecha, si el 2023 esperamos una cosecha, significa que el fruto de las semillas sembradas durante un periodo de tiempo, ya sea hace poco o hace muchos años, van a producir una cosecha. Es muy importante que nosotros entendamos ciertas cosas acerca de la cosecha y entendamos lo mecánico o el proceso de la cosecha. ¿Cómo es que la cosecha funciona? ¿Cuáles son los elementos necesarios para una cosecha? Si has de recibir la cosecha, es importante que sepamos algunas cosas acerca de la cosecha. Este es el año de la cosecha. Y a mí, en realidad, desde hace ya unos meses, cuando Dios ponía esta palabra en mi corazón, me conmovía realmente el sentir que en esta temporada iba a dar fruto cierta semilla que Dios había plantado ya, que habíamos esperado por un tiempo. Realmente creo que algo especial va a suceder en este año, no nada más individualmente, sino como iglesia y cada uno de nosotros, que realmente debemos de prepararnos para la cosecha. ¿Les agrada la idea de prepararse para la cosecha? Bien, empecemos. Esta parábola es muy conocida, muy famosa. Y normalmente, déjenme les digo primero, generalmente o en general, lo que esta parábola nos trae. Esta parábola termina con una cosecha muy abundante, al 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Es una buena cosecha, abundante. Es muy, muy abundante. Esta parábola termina con una cosecha abundante. ¿Ok? Eso significa que en esta parábola podemos encontrar los diferentes elementos que contribuyen a una cosecha abundante. ¿Ok? Vamos a encontrarlos aquí y los vamos a investigar. Encontramos que la parábola inicia diciendo un sembrador. Si puedes poner por favor el versículo 3. Y habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí ¿quién? El sembrador. Encontramos el primer elemento para poder hablar de una cosecha. Tiene que haber un sembrador. ¿Ok? Muy bien, muy claro. La Biblia en esta parábola no especifica quién es el sembrador. No especifica quién es el sembrador. Pero sí el siguiente elemento. Encontramos primero el sembrador. Este sale a sembrar semilla. ¿Cuál es el segundo elemento necesario para una cosecha? La semilla. Tenemos el sembrador y tenemos la semilla. Pero si bajamos unos versículos para abajo, encontramos que la Biblia sí dice que es la semilla. Tú no eres la semilla. Tú no eres la semilla. La Biblia dice qué es la semilla. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús explicando qué significa la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue eso? La semilla. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la semilla? La palabra. Entonces, al saber que la semilla es la palabra, entonces sabemos quién es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Dios. Entonces ya tenemos dos elementos que son necesarios para que haya una cosecha. Hay un sembrador. ¿Sabes por qué el mensaje del papá de Miriam, un pastor a quien yo admiro y respeto, el mensaje de este otro pastor conocido por allá, con mucha experiencia, fue el mismo? ¿Sabes por qué? Porque hay un solo sembrador. Hay un solo sembrador. Y él da la semilla y es muy generoso con su semilla. Porque no solamente da semilla en el lugar y en el terreno que se ve bonito, no. La semilla la aventó y cayó por lugares que no se veían dignos de la semilla. Donde había pedregal, donde había espinas, al lado del camino. ¿Sí están conmigo? Miremos, continuemos. Tenemos al sembrador, tenemos la semilla. ¿El sembrador es quién? Dios. ¿Y la semilla? Es la palabra de Dios. Tenemos dos elementos. Déjame decirte algo de estos dos elementos. Estos dos elementos son
invariables, no cambian. Esos elementos son fijos, no hay nada que cambie. ¿Necesita ayuda, hermano? Ahí donde está, usted puede seguir orando. Vamos a interceder. En el nombre de Cristo Jesús. Satanás, no tienes autoridad en este lugar. La presencia de Dios libera, transforma, sana. Donde está su espíritu, ahí hay libertad y sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todo lo que el enemigo está buscando hacer en este lugar ahora. En el nombre precioso de Cristo Jesús declaramos libertad, declaramos restauración, declaramos sanidad, porque no hay demonio, no hay diablo que pueda sobrepasar el poder, la unción, la autoridad del Dios vivo. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, por tu unción, por tu poder y por tu gloria. Y te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde está, solamente exalte a Dios, glorifíquele. Estamos en la misma presencia de Dios. Y el enemigo intentará hacer lo que él pueda para perturbar lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Con poder, nosotros reprendemos con la autoridad que se nos ha dado a nosotros y declaramos el poder de Dios en este lugar. Padre, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por la victoria, Señor Jesús. Ahora, Espíritu Santo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu respuesta. Gracias, Señor, por tu unción. Gracias, Señor Jesús, por tu provisión. Gracias, Señor Jesús, por tu sanidad. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre Santo. Te bendecimos y te exaltamos, Padre Santo. Aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Vamos a seguir peleando, ¿les parece? Continuamos con la palabra. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando por lo que Dios tiene en este momento. Pues muy bien. Encontramos esta parábola y en esta parábola encontramos lo necesario, lo que tenemos que saber nosotros para poder tener una cosecha abundante. ¿Cuántos quieren una cosecha abundante? En esta parábola realmente vemos los elementos necesarios para una cosecha abundante. Encontramos dos elementos ya. El primero es el sembrador, no puede faltar el sembrador. Y encontramos la semilla. Y de acuerdo a esta palabra hay un solo sembrador. Si ustedes continúan leyendo en Mateo, hay otra parábola donde hay dos sembradores. Uno salió a sembrar la buena semilla y el otro salió de noche a sembrar ¿qué? Cizaña. En esta parábola encontramos dos sembradores y dos semillas, buena y mala. Pero en esta parábola del sembrador solo encontramos un sembrador y una semilla. Los elementos para que tengamos una cosecha abundante están, el primero es el sembrador y el segundo es la semilla. Pero hay un tercer elemento que es muy importante. ¿Saben cuál es? El primero es el sembrador. El segundo es la semilla. La semilla es la palabra del reino, la palabra de Dios, un mensaje de Dios, una profecía. Cuando Dios te da una palabra a ti, esa es la semilla. El sembrador viene y pone una semilla en tu corazón. Ya tienes dos elementos. Falta un elemento más para ver de dónde viene la cosecha abundante. Y esa es la tierra. La tierra. Los primeros dos
son invariables. Es un solo sembrador y es un buen sembrador. La número 2 es la semilla, y es una semilla infalible, poderosa, impactante. Una semilla que puedes tomar y declarar con autoridad. Amén. Infalible, no falla. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios falla? La palabra de Dios no falla. Hay una frase que me encanta cuando habla del poder de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Y luego se apagó la luz? No. Sino que la palabra de Dios sigue sosteniendo a este universo. O sea, lo que Dios declaró, la voz de Dios sigue sosteniendo todo lo que nosotros conocemos como este mundo. ¿Ok? Pero el tercer elemento en esta parábola sí es variable. ¿A qué me refiero con variable? Tenemos al sembrador, justo, santo, poderoso, impactante, misericordioso, compasivo. Tenemos la semilla, poderosa, implacable, transformadora. La palabra, son invariables, no fallan. Pero tenemos un tercer elemento que de acuerdo a esta parábola sí es variable, y es la tierra. Porque nos da 4 escenarios diferentes. Nos dice que primero la semilla cayó junto al camino. Es la tierra, pero es un escenario a lo mejor no óptimo para que la semilla dé fruto, es junto a la tierra. Nos dice después que una parte cayó en pedregales. Van 2 escenarios. Nos dice que otra parte cayó entre los espinos. Y la última cayó en tierra buena, tierra fértil. Normalmente o tradicionalmente se veía este pasaje como 4 tipos de tierras, 4 terrenos. Yo no creo que sean 4 terrenos. Hay un solo terreno que desafortunadamente puede experimentar diferentes escenarios, diferentes circunstancias. ¿Sí me explico? No son 4 terrenos, porque si fueran 4 terrenos, significaría que el que está entre los pedregales no tendría esperanza. El que está entre las espinas no tendría esperanza, porque nació así, es así, es un terreno de eso. Solamente este terreno. Pero Dios no es un Dios que hace acepción de personas. ¿Sí me explico? Quiero decirles a quién ha de impactar este mensaje. ¿Ok? Versículo 18. Versículo 11, perdón. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí indicaría, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que Dios sí hace acepción de personas. A ustedes sí y a ellos no. ¿Eso les suena como a Dios a ustedes? Digo, porque yo entiendo que Dios hacía comentarios fuertes. Por ejemplo, a esa mujer, se me fue la ciudad donde esta mujer era, a esta mujer que se acercaba dando gritos por su hija. No. Y Jesús le dice a sus discípulos: mándenla a callar. O los discípulos dicen a Jesús: ya mándenla a callar porque está dando voces detrás de nosotros. Y Jesús dice: esto que yo traigo no es para los perros, sino para los hijos. Mujer cananea, a la mujer cananea. ¿Recuerdan? Parece muy fuerte lo que Jesús dijo. Sin embargo, por la insistencia de la mujer, Jesús se volteó y obró en la vida de ella. No hizo acepción de personas. ¿Sí están conmigo? A mí no me parece que Jesús haga acepción de personas. Entonces hay algo aquí dentro que tenemos que nosotros investigar de una manera más profunda. No son 4 tipos de personas y solamente a un grupo se les es dado esto. Esta no son 4 tipos de tierras, es una sola tierra con diferentes circunstancias, diferentes sensaciones. Y les voy a decir a qué me refiero con eso. Miren, en lugar de ser 4 tierras diferentes, 4 terrenos diferentes, son simplemente una sola tierra luchando contra 3 obstáculos distintos. Obstáculos que van escalando, van de una manera progresiva, van en orden.
Miren a lo que voy. Esta palabra, y la razón por la cual creo que va a ser impactante para tu vida, es porque si estamos ya de acuerdo que tú y yo somos la tierra, hay tres elementos: Dios, que es invariable; la semilla, que es implacable; y la tierra, que es variable. A veces está llena de donde pasa la gente, a veces hay piedras, a veces hay espinos. La tierra es variable, pero se necesita que sea la correcta para que pueda dar esta cosecha que debe de dar. ¿Estamos bien hasta ahí? Déjame decirte algo de la tierra que todos aquellos que han trabajado en la agricultura saben. Se encuentra en Salmos 139, versículo 15 y 16. Salmos 139, versículo 15 y 16. Dice: no fue encubierto de mí tu cuerpo, bien en oculto fui formado en el pasado. En el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Habla de antes de que tú y yo naciéramos. Fuimos entretejidos, fuimos formados, fuimos todo diseñado. Siguiente versículo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tú y yo somos la tierra. Déjame decirte algo acerca de la tierra. Los agricultores, antes de aventar la semilla, ¿qué hacen? Preparan la tierra. Preparan la tierra. Déjame decirte que tu tierra fue preparada aún antes de que nacieras. Dile a la persona que está a tu lado: tu tierra está lista. Tu tierra está lista. Dios puso en ti los nutrientes necesarios para que cuando la semilla correcta llegara ahí, produjera el milagro que nosotros podemos experimentar en una cosecha. Como de la nada, solamente la tierra con los nutrientes necesarios y específicos, cuando llega la semilla, que es la palabra de Dios, puede producir un milagro, y donde no había nada, ahora nace una planta y trae fruto a nuestras vidas. Déjame decirte que tú, como tierra, estás listo para que llegue la semilla, porque por más que el enemigo se acerque a distorsionar cómo se ve tu tierra o cómo se siente tu tierra, Dios ya puso en ti todos los elementos necesarios para que cuando la semilla caiga ahí pueda producir fruto de una manera sobrenatural en tu vida. Es por eso que la vida de alguien puede verse arruinada, la vida de alguien puede ir mal, puede estar de muy mala manera, pero cuando llega la palabra correcta que se junta con los nutrientes que Dios ya puso ahí específicamente, y esta persona puede ser transformada de una manera sobrenatural. Yo no sé mucho de agricultura, pero sí sé que no toda semilla pega en cualquier tipo de tierra. La tierra tiene que ser específica, con los nutrientes específicos, para que esa semilla pegue y dé el fruto que ha de dar. Si se dan cuenta, la tierra, cuando tiene los nutrientes necesarios, cuando la cantidad correcta de luz le llega, cuando la cantidad de agua está ahí correcta, cuando todos esos elementos se juntan y llega la semilla, inmediatamente tenemos algo impactante y poderoso. Déjame decirte que estamos entrando en esa temporada. Es la temporada correcta. La cantidad de luz correcta, la cantidad de agua correcta. Lo único que necesitas es que Dios ponga esa semilla ahí y se active lo que Dios ya había puesto de antemano y preparado en nosotros. Es por eso que de un mes para otro tu vida puede cambiar impresionantemente. ¿Cuánto más de un año para otro? Este es el año de la cosecha. Prepárate, realmente prepara tu corazón para que cuando la palabra de Dios entre ahí pueda producir el fruto que fue diseñado para producir. La tierra está lista. Amén. Ahora, quiero hablarte acerca de
estos obstáculos. Ya estamos claros. Son 3 elementos para que haya una cosecha abundante. Dios, que Dios no cambia, invariable. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia, Dios es el mismo, poderoso. El segundo elemento es la semilla. Esta es infalible, poderosa, efectiva, no cambia. El único elemento que cambia es la tierra. Y déjame decirte que la tierra está preparada. Ya tiene los elementos necesarios para cuando caiga la semilla del fruto que ha de dar. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora entendamos esta parábola. Esta parábola no habla de 4 tipos de personas diferentes, no habla de 4 tipos de terrenos diferentes, habla de un mismo terreno y habla de la ruta que ha de llevar una semilla de cuando cae al suelo a cuando ha de dar el fruto en la cosecha. Que todos nosotros tenemos que lidiar con esta jornada, con este camino, con esta ruta. ¿Estamos claros? Muy bien, empecemos con la primera. ¿Cuál es el primer obstáculo de esta semilla? ¿Qué semilla? La palabra de Dios. ¿Ok? El primer obstáculo es la que cayó junto al camino. Versículo 19. Mateo 13, versículo 19. Muy bien, ahí está. Esta es la explicación de Jesús. Él está explicando qué significa la parábola, ¿okay?, a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino, determinamos que la semilla es la palabra del reino. Cuando alguno escucha la palabra de Dios, cuando alguno escucha el mensaje de Dios, cuando alguno escucha la profecía de Dios, cuando alguno escucha la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, cuando alguno escucha exactamente lo que Dios tiene para ellos, o sea, cuando Dios deposita esa semilla en el corazón de alguien, ¿ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando alguno oye la palabra del reino, todo lo que yo les dije ahorita, y ¿qué? No la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien. Entendamos el primero. Me parecería a mí injusto que la manera de juzgar quién puede continuar con el proceso que lleva la semilla para que dé fruto se determine en base a el que entiende y el que no entiende. Parecería injusto. Y parecería que no es mucho de la manera en la que Dios obra. Y les voy a decir por qué. Porque nadie nace entendido. Nadie nace entendido. Todos tenemos que aprender, entender. Se nos tiene que enseñar, instruir. Tenemos que conocer y aprender. O sea, entonces, no es como que se les está privando a unos. No. Sino que se le está dando la oportunidad. El problema es que nosotros vemos esto de la manera incorrecta. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pensamos que pues algunos no tienen la capacidad de entender. Esto no está hablando de eso, porque todos en algún momento tenemos que aprender algo que no entendemos. Entonces el problema aquí no es si lo entiendes o no. El pecado aquí no inicia en no entender. El pecado inicia en la actitud que tienes cuando no entiendes lo que Dios te está diciendo. Es una realidad que la mayoría de nosotros, cuando Dios habla a nuestras vidas, no siempre tiene sentido lo que Dios nos dice. No siempre lo comprendemos completamente. Miren, cuando Gedeón escuchó la palabra de Dios, él escuchó que alguien le dijo, hombre valiente y fuerte. ¿Sí? ¿Tú crees que tenía sentido esa palabra? Él estaba escondido. ¿Tú crees que tiene sentido que le llames a alguien miedoso? ¿Tiene sentido que le llames valiente cuando le están temblando las piernas? ¿Tú crees que tiene sentido? No, no tiene sentido. ¿Tú crees que tiene sentido que le digas a alguien que tiene problemas para hablar,
que vaya y hable con el líder de la nación más poderosa del mundo para que libere a los esclavos que tiene ahí? ¿Tú crees que tiene sentido que le diga a Moisés, que tiene dificultad para hablar, que vaya a ser el que hable delante del faraón? ¿Tú crees que tiene sentido que de todos los hijos, los hermanos de David, hayan escogido al que menos apariencia de rey tenía? Porque cuando el profeta llegó dijo, sin duda que aquí tiene Dios al que ha de ungir como el siguiente rey de Israel. Y no fue ese. A David ni siquiera lo invitaron a la cena profética. Es muy común que Dios nos dé una palabra que no tiene sentido. Es muy común que Dios le diga a alguien, ora por fulanito porque tiene este problema. Y es el mismo que tú tienes. El mismo. Es muy común que Dios le diga, ve y bendice financieramente a este porque no tiene. Y tú le quedas viendo a Dios, ¿viste mi dinero o qué? Yo estoy para ir a pedirle a él. Mire, lo trae carro nuevo y tú quieres que yo le vaya a dar dinero a él cuando debería de darme el dinero a mí. Es muy común que Dios nos mande a hacer cosas que no entendemos. Muy común que pasemos por situaciones que no entendemos. Eso significa que el pecado jamás estará en el que no entiendas. Ahí jamás habrá pecado. El pecado inicia en qué es lo que haces cuando no entiendes. Yo te puedo decir, de repente, llevo a alguien a que me ayude en los trabajos que tengo. Si el trabajo es grande, lo llevo a que me ayude. Y yo sé que habrá cosas que no van a saber hacer. Les digo, ayúdame con esto. Y me van a decir, no sé cómo hacerlo. Yo entiendo. Mientras la actitud sea, no sé cómo hacerlo, explícame y yo lo hago, vamos a estar muy bien. Pero si me dice, no lo voy a hacer porque no sé cómo hacerlo, pero yo te enseño, no sé cómo hacerlo, esa actitud no va conmigo. Yo le diría, muy bien, muchas gracias, puedes trabajar conmigo, termine el día, no vuelves a trabajar conmigo más. Eso soy yo. Imagínate a Dios, el creador del universo, que viene y le dice a alguien insignificante como yo y como tú, necesito esto de ti. Y este se para y le dice, no entiendo. Y como no entiendo, no lo voy a hacer. No me interesa. O no voy a entretener la idea. No me interesa saber. El problema no está en no entenderlo. El problema está en que cuando no entiendes a algo de parte de Dios, haces a un lado el mensaje de Dios. Ignoras lo que Él quiere decir, lo que Él quiere hacer contigo. En lugar de decir, Dios, no entiendo. Y al contrario, hasta me da temor lo que me estás pidiendo que haga. Sin embargo, como eres tú, lo voy a hacer. Ayúdame, explícame en el proceso. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés estaba tratando de entender cómo él iba a presentarse frente a Faraón, le dijo, ¿ves esta vara que está ahí? Agárrala. O era la serpiente, perdón. La serpiente estaba moviéndose. Y Dios le dice, agárrala y se va a convertir en bastón. Cualquiera diría no. Primero que se convierta en bastón y yo la agarro. No, agárrala y se va a convertir en bastón. Eso es lo que muchas veces Dios nos manda a hacer a nosotros. No entendemos. Y como no entendemos, no queremos. Esa actitud es la que lleva a que no haya fruto en tu vida. Porque Dios es generoso con la semilla, la esparce. Y es probable que tu tierra esté frente al camino o junto al camino, no sea una tierra fértil. Es probable que sea el caso y que no entiendas. Pero en el momento que tu actitud sea distinta y digas, sabes que no entiendo, ayúdame a entender, voy a ayunar, voy a investigar y no entiendo. En algún momento dado, escúchame, si Dios te da una palabra y en algún momento dado no la entiendes, en algún momento dado tienes que empezar a caminar. Y después vendrá lo demás. Ese es el primer obstáculo. Dios nos habla cosas que no vamos a entender. Pero no entender algo de parte de Dios no es pecado. No lo es. María cuestionó al ángel cuando le dijo, vas a dar a luz. Pero ¿cómo es eso si no he conocido varón? Zacarías cuestionó al ángel. ¿Cómo es que vamos a tener un hijo si ya estamos avanzados de edad y mi esposa no puede tener hijos?
Se vale no entender. Lo que no se vale es tener una actitud de no me interesa, de indiferencia o negligencia cuando Dios da un mensaje a tu vida. En el momento que la semilla cae en tu corazón, tienes que intentar, tienes que lidiar con la semilla, tienes que indagar, tienes que investigar, tienes que preguntar, tienes que orar, tienes que empezar a caminar en esa dirección. Cuando escuches la voz de Dios hablándote, no la hagas a un lado, obedécela. El siguiente obstáculo, si ya entretuviste la palabra, la escuchaste, no tiene sentido, no sabes cómo va a suceder, no sabes cómo se va a hacer una realidad, pero la creíste y empiezas ahora en el siguiente nivel. Esa la encontramos en el versículo 5 y en el versículo 20 y versículo 21. La primera es la que cayeron junto al camino. La segunda es, versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Mateo 13:5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, y porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora la explicación, versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuándo es que entra el gozo? ¿Cuando no la entiende o cuando ya la entiende? Cuando ya la entiende, cuando ya entretuvo la semilla, cuando ya aceptó, cuando ya está buscando el siguiente paso, cuando ya empieza esa ruta de la semilla. Ahí es donde genera el gozo. Wow, Dios, ¿en serio? ¿En serio quieres usarme a mí? ¿En serio Dios quieres que yo sea instrumento? ¿En serio Dios quieres que esto? Cuando ya llega eso, ese gozo invade a la persona. Cuando ves el nombre del negocio, cuando ves el nombre de la compañía, cuando ves el nombre del libro, cuando ves el nombre del ministerio, cuando ya empiezas a ver esas cosas, empieza a haber un gozo impresionante. Pero escucha, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de ¿qué? De la palabra, luego tropieza. Ok, hay varias cosas aquí para desglosar. Primero, ¿cómo es que la semilla que Dios puso, la semilla diseñada para tu tierra, con los nutrientes de tu tierra, esa misma semilla genera aflicción y persecución? Esta misma palabra que es infalible, impactante, poderosa, transformadora, esta misma palabra que te genera gozo, trae consigo persecución, trae consigo aflicción, conflicto, lucha, desafío. Antes de entrar en detalles a contestar eso, quiero resaltar algo en el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Escucha esta frase y la contradicción que hay ahí. Y brotó pronto, dice, porque no tenía. Esa palabra porque no tenía, ¿por qué? Cuando tú dices algo, ¿por qué? Ese porque es consecuencia, normalmente como negativo. Pero pareciera ser aquí que no, porque el brotar pronto no es algo negativo. A todos nos gusta la idea de inmediatamente empezar a ver el progreso que hay, ¿correcto? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Para mí eso sería como una incongruencia. No tiene sentido. ¿Cómo es que el que no sea profundo es beneficioso para que brote pronto? Pues es así como funciona el cristianismo superficial. O sea, que si nosotros nos basamos por el progreso que se ve inmediatamente, creeremos que hay algo profundo debajo, pero no. La poca profundidad en la vida de las personas también puede producir
inmediatamente que algo se vea como que está naciendo, como que está creciendo. El problema es que la falta de profundidad le evita el poder aguantar las dificultades, la adversidad, lo que viene por delante. Por lo tanto, aquí está la clave para el siguiente obstáculo que tenemos, y es arraigado, el ser arraigado, el que las raíces agarren profundidad. O sea, no te desesperes cuando parte del trabajo de Dios es bajo tierra. No hay señales. Para que pueda realmente haber fruto que sea sostenido a través de las diferentes temporadas, tienes que permitir que Dios trabaje bajo tierra, que la raíz pueda crecer y pueda avanzar. Eso se consigue cuando permites que la palabra de Dios empiece a hacer lo que ha de hacer en nosotros. ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué la palabra de Dios trae conflicto a nuestras vidas, persecución y aflicción? Porque una de las cosas que la palabra de Dios ataca inmediatamente es nuestra identidad. Y digo ataca de manera correcta. Recuerda, tu tierra fue preparada desde antes que nacieras, lista con todos los nutrientes necesarios para cuando Dios dejara caer la semilla. Pero el diablo, que se encarga de distorsionar todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace y dice, esto se ve hermoso, el diablo viene y busca distorsionarlo. ¿Tú crees que él se iba a quedar tranquilo entendiendo que tú tienes todo lo necesario para que des fruto? No, él iba a venir e iba a corromper tu tierra, iba a distorsionar tu tierra. ¿Sí? Tradiciones distorsionaron tu identidad. Paradigmas distorsionaron tu identidad, quién tú realmente eres. Hay gente que cree que porque su papá era así, ellos también son así. Ellos se llaman maldiciones generacionales. Y es lo primero que la palabra de Dios hace. Viene a traer conflicto, porque te dice que eres valiente y las piernas te tiemblan. Hay un problema ahí. Alguien está mintiendo. O es la palabra de Dios o son tus piernas. Y déjame decirte que la palabra de Dios no miente. Los que están mintiendo son tus piernas. La siguiente vez que Dios diga eres valiente y el diablo te diga, pero mira tus piernas están temblando de miedo. Tú dile, no es de miedo, es de frío. Y dale para adelante. La palabra de Dios viene y ataca tu identidad. Empieza a decirte tú eres esto. Y tú ves todo a tu alrededor y ves que es diferente. Pero la palabra de Dios dice que tú eres esto. Y empieza un conflicto interno. Se te sale una mentira y Dios te dice, pero eso no eres tú. Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Y va y se disculpa. Y al siguiente día se le sale un chisme. Señor, perdóname. Señor, ayúdame, límpiame, purifícame, transfórmame. Y viene un conflicto en cosas que están metidas dentro de nosotros que seguimos peleando. La palabra y viene y pelea en contra de nuestras tendencias. Dios me hizo de esta manera. Él fue el que puso este tipo de sentimientos aquí. Entonces, si Él me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Es a veces incomprensible que Dios ponga cosas en nosotros que después nos hagan hacer cosas que no le agradan a Él. Inicia ese conflicto. La palabra de Dios dice esto y yo tengo ganas de hacer esto. Y empieza un conflicto. Que si no estás creciendo hacia abajo, echando raíz en la palabra de Dios, cuando venga ese conflicto vas a decir, yo mejor me voy. Cuando no iba a la iglesia, no tenía tantos problemas. Ahora que voy a la iglesia se me encimó todos los problemas encima. Mejor no voy a la iglesia. Es mucho más fácil. Claro que sí. El diablo no le molestan sus hijos. Ya los tiene allá. Al diablo le incomoda a aquellos que quieren agradar a Dios. Sobre eso se va encima. Tú dices, cuando determiné leer la Biblia todos los días es cuando más sueño me da en la noche. ¿Tú crees que es coincidencia?
Cuando determiné que este año no iba a faltar ni un día a la iglesia, es cuando más dolores de cabeza me dan ese día. Miren, en serio, el diablo y la mente se juntan. Miren, hace unos meses atrás me lastimé. Tengo una pequeña lesión ahí en el dedo gordo de abajo del pie. Pero, pues como buen futbolista, ahí ando paseando la pelota aún con el dolor ahí. Imagínense, a los futbolistas les pagan para ir a jugar. Yo tengo que pagar y todavía lastimado y ando jugando ahí. Bueno, yo no sé cómo, pero el día del juego me duele el pie. El lunes y el martes no me duele, estoy a gusto, tranquilo. Y llega el día del juego y me duele el pie. Ahí está la gente para ir a la iglesia. Toda la semana están bien, pero llega el domingo y tienen la ropa llena, la ropa sucia para lavar. O el carro nomás se ve sucio los domingos. El lunes no se ve sucio, el domingo, estaba bien sucio el carro, tuve que lavar el carro. Siempre es el domingo o el miércoles. ¿Tú crees que es coincidencia? No es coincidencia. Es una guerra interna que tienes dentro de ti, donde hay una semilla que Dios puso ahí y está generando un conflicto dentro de ti, donde el enemigo va a hacer todo lo posible, porque no puedas o no permitas que esta semilla continúe su proceso de germinación. Tienes que ser arraigado, y eso solamente en la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Escucha lo que Dios dice, no solamente lo que ves en Facebook, por muy bonito que se escuche la frase de este pastor o el otro. Escucha lo que Dios tiene para ti, directamente de Él. Tercer obstáculo, y si ustedes se dan cuenta, son progresivos. El primero tiene que ver con que realmente recibas la palabra y la abraces y la tomes como lo que es la palabra de Dios para tu vida. Y después que la aceptaste así, genera ese gozo, inmediatamente va a venir el enemigo a querer quitarlo de ahí, a querer robarlo, a querer destruirlo. Si no estás arraigado, corres peligro. La tercera y el tercer nivel. Primero es recibir la palabra. Segundo es el conflicto interno que genera la palabra. Número 3, que es la que está entre los espinos. Vamos a leerla. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó entre espinos, versículo 7, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oyó, la entendió. Pero el afán de este siglo, dos cosas menciona. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Tercer nivel. Primero, entender la palabra, absorberla, abrazarla. Segundo, ese conflicto interno que tenemos. Y número 3, el conflicto externo. Porque si el enemigo no puede convencerte a ti adentro que no prosigas, entonces obrará por fuera para evitar que lo logres. El afán de este mundo. Me gustó mucho lo que dijo nuestra hermana Norma para abrir. No temas. No sabía yo que había 365 frases que dijera no temas. Impresionante. ¿Sabes por qué? Porque precisamente es para lidiar con esto. No temas. Se le dijo a Josué, se le dijo al pueblo de Israel a través de los profetas. No temas porque yo estoy contigo. Constantemente no temas, no temas. Porque el conflicto no es solamente interno, donde peleas en tu mente para poder decir sí, voy en camino. El conflicto también es externo. El enemigo traerá obstáculos, levantará a un Goliat, levantará a un Saúl que te persiga,
levantará diferentes enemigos en diferentes etapas con tal de destruir, de distorsionar y que no des fruto. Pero quiero detenerme un momentito en esta parte. ¿Por qué habla de los afanes? ¿Por qué es los afanes los que ahogan y no hay fruto? Leía un libro de un médico psicólogo y él trataba de explicar lo que sucede en la mente de las personas que sufren de ansiedad, de estrés, problemas mentales que tienen que ver con la percepción del mundo alrededor y lo que genera en ellos. O sea, hay gente, y yo sé que ustedes han de saber, que no pueden salir de su casa por el temor a los gérmenes, que viven aislados, no pueden tocar a nadie, no pueden salir acá. Y no estoy exagerando, a tal grado que tienen crisis mentales que no pueden salir. El estrés, la ansiedad, todo ese tipo de cosas. Y él trataba de explicar que esas responden a ciertos sensores que tenemos dentro de nosotros. Sensores que están para nuestro beneficio. Es muy importante que cuando tú detectes un peligro, tu cuerpo reaccione al respecto con temor. Porque cuando tu cuerpo reacciona con temor, eso hace que tu cerebro centralice la energía en las cosas más importantes en ese momento. Es por eso que cuando una persona está espantada, hasta lo borracho se le quita para correr. Cuando llega el susto y es tan grande, el cerebro bloquea el sentido que le da razón a muchas cosas y solamente se activan los motores para correr. Es por eso que tenemos muchas veces reacciones en las que no pensamos. Cuando estos sensores se activan, detectan o determinan qué funciones del cuerpo deben de activarse y moverse. Un diseño muy perfecto. ¿Okay? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la realidad es de que la pregunta que él decía, y me llamó mucho la atención, él decía, no deberíamos de preguntar cómo es que estas personas no pueden salir afuera por su manera de procesar la información. Deberíamos de preguntarnos, ¿cómo es que tú y yo todos los días podemos salir afuera con tanto peligro allá afuera y con tanto potencial de destrucción para nosotros? ¿Cuántos de ustedes saben que tú puedes salir de tu casa, ni siquiera llegar al signo de stop, al signo de parar, ni siquiera llegar al stop sign, cuando alguien loco, borracho, choca tu vehículo y te quita la vida? ¿Tú crees que eso es una locura pensar eso? No. Tú puedes estar parado en un stop sign, cumpliendo con las leyes, y viene atrás alguien loco, perdido completamente, topa contigo y hasta ahí llegaste. Tú puedes llegar a un restaurante a comer algo y ahí puede haber en la comida una bacteria. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en restaurantes, en las cocinas? ¿Cuántos de ustedes creen que las cocinas son lo más limpio del mundo? ¿Y cuántos de ustedes saben que hay bacterias ahí en el mundo que pueden quitarnos la vida? Un niño jugando en el parque agarró una bacteria desconocida. Nunca pudieron encontrar la solución y perdió la vida. O sea, si tú piensas en todas las maneras en las que alguien puede perder la vida, sería imposible salir afuera. Sería imposible hacer nada. Hay algo dentro de nosotros que nos da la capacidad de hacer a un lado los peligros que existen, que están ahí, para que puedas continuar viviendo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. En nada estéis afanosos, sino que en toda oración y ruego presentemos delante de Dios nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros problemas, lo que nos duele, lo que nos afecta. Significa que a pesar de la realidad de las cosas que afanan nuestras vidas, no podemos permitir que éstas limiten lo que nosotros hemos de hacer. El peligro es eminente, el peligro es real, el peligro existe. ¿Puedes fracasar en lo que Dios te mandó a hacer? Claro que sí puedes fracasar. Pero eso no significa que porque hay la posibilidad de fracasar, nosotros no vamos a emprender el viaje. Si Dios dice, hay una tierra que fluye leche y miel, y tú sabes de los peligros que hay para llegar allá, ojalá y ese afán no sea más grande que tu deseo de llegar a la tierra que Dios tiene prometida para ti.